Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Celebración del quinto domingo de la Pascua del ciclo B. Nos acompaña el coro Renacer de la parroquia de Nuestra Señora del Monte Carmelo, de la ciudad de Fresno, California. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quién es y quién vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quién es y quién vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Ofrecemos este servicio de palabra viva, viva la palabra, por todos los enfermos, los que están en sus casas o asilos de ancianos, por aquellos que están en las cárceles, los que viajan y los que trabajan. En donde quiera que usted se encuentre, participe con nosotros de la celebración central del cristiano. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén. Iba y venía predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, por lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amémonos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilicemos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reproche, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada. Ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros conforme el precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado.
que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es interesante cómo la palabra escrita de Dios o la Biblia nos ha dado los textos que la Iglesia ha presentado como la experiencia pascual en este ciclo B, en el que se nos da el Evangelio de Marcos combinado con el Evangelio de Juan y el camino de los primeros cristianos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El tema que nos da este quinto domingo de Pascua es simplemente la unidad, pero no como una mera idea, sino como una experiencia de permanecer unidos a Cristo en su iglesia, lo cual no es una opción, sino una decisión de vida o muerte eternas. Me refiero a la importancia que tiene para el creyente en Jesucristo de mantenernos unidos a su nombre y a todos los que creemos en su nombre, en esa única iglesia que Él ha fundado, pero también con el espíritu con el cual esta iglesia ha sido fundada. No es suficiente permanecer en una institución de una forma física para decir que somos salvos. Es necesario comulgar con Jesús y mantenernos vivos con su Espíritu Santo. El Concilio Vaticano II, el número 21 de los concilios ecuménicos que ha celebrado la Iglesia, desde el año 49 con esa reunión de los apóstoles en Jerusalén, hasta que el Papa San Juan XXIII convocó esa asamblea, llamada Concilio del Vaticano II. Nos ha hablado de la importancia que tiene el Espíritu Santo como una experiencia de nuevo Pentecostés en la iglesia. La iglesia ya no se define tanto o solamente como una institución, sino sobre todo como una comunidad viva de fe que no se limita a los miembros de la iglesia por ser bautizados, sino que se extiende más allá a aquellos que llevan el nombre de cristianos o inclusive a aquellos que ni siquiera sean cristianos formalmente, pero que los teólogos han dado por llamar cristianos anónimos. Porque el Espíritu Santo les mantiene unidos a Jesucristo, como las ramas se mantienen unidas a un árbol. Pero la savia de ese árbol, que normalmente va del tronco a la rama, en el caso de la iglesia puede suceder que se salte esa lógica o esa forma biológica de cómo las hojas permanecen unidas a una rama y la rama al tronco. El Espíritu Santo sabe cómo mantiene a los que son de Cristo, unidos a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo del Eterno Padre, y que ha muerto para dar vida a todo hombre y a toda mujer que creen en su nombre o que practican la justicia, y que por lo menos por sus acciones demuestran vivir bajo el mismo espíritu que ha sido dado a los que creemos en el nombre de Jesús.
Esto lo digo para que seamos humildes y no pensemos que por el solo hecho de ser bautizados ya estamos salvos, como algunas personas de algunas sectas así llamadas cristianas andan diciendo que ya por proclamar con sus labios y creer en el corazón que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, ya son salvos. No, es necesario practicar las obras de la fe, del amor y del Espíritu de Jesucristo para poder permanecer unidos al tronco de donde nos viene la savia, esa sustancia que mantiene con vida las ramas y las hojas, como sucede en un árbol. La savia, en este caso, no solamente es algo que fluye en la vitalidad de una planta. Como se trata del Espíritu Santo, estamos hablando de la energía más grande del mundo, pero no solamente como una energía anónima, sino como una persona, la persona del mismo Dios. Es el Espíritu Santo que une al Padre y al Hijo, que también une a los creyentes en Cristo. Hoy vemos como aquel hombre que había permanecido fiel a la ley de Moisés, que era uno de los más feroces perseguidores de los primeros cristianos en nombre de Dios. Dios había tenido misericordia de aquel hombre y lo había tumbado del caballo, haciéndole saber que aquel gran amor que tenía por la ley de Dios era tiempo de que se ubicara, de que reconociera que a solas iba a acabar en la perdición, que toda religión, por ser un mero esfuerzo humano, no es suficiente para lograr llegar al cielo o hasta Dios. La religión reducida al mero esfuerzo humano o la mejor intención de ser buenos y de creer en el verdadero Dios, pero si Dios no da su Espíritu Santo, pero si Dios no se hubiera revelado, pero si Dios no hubiera visitado a la humanidad en su Hijo Jesucristo, de nada serviría todo esfuerzo religioso o de bondad o altruista por hacer el bien a los demás solo por el gusto y la belleza de ser personas buenas. No es suficiente la bondad humana. Era necesario que el Señor viniera al encuentro del hambre y la sed que todos tenemos de Dios. De hecho, Pablo se siente decepcionado cuando él sabía de esa experiencia de Jesucristo resucitado y los hermanos no lo reciben, porque recuerdan muy bien que aquel hombre de Tarso los había perseguido. No fue hasta que Bernabé presenta a Saulo y cómo les menciona que Jesús en persona había intervenido para que Pablo se convirtiera. La iglesia nos presenta la humildad y el celo de Pablo como características propias de alguien que ha sido llamado a servir a sus hermanos. Pero esa humildad la demuestra cuando él acepta entrar al camino de fe que Dios mismo le puso a Pablo. Con todo el conocimiento de la Escritura que San Pablo tenía, podía decirle a todos los apóstoles y aquellos primeros discípulos que eran unos ignorantes, que él sabía más que los demás, y Pablo no hace eso. Acepta la humildad de entrar en el camino asignado, que es la iglesia. ¿Cuántos hay que dicen creer en Dios pero no en ninguna religión? O creen en Cristo pero no en los sacerdotes. O creer a solas con Dios, Él y su alma. Con Él se confiesan de todo lo malo que han hecho, porque ¿cómo le van a decir los pecados a un hombre tan pecador como ellos? ¡Qué orgullo y qué hipocresía! Si somos consistentes con esa actitud rebelde, tendríamos que decir que para creer en Dios, Dios tiene que seguir hablando por medio de los ángeles y Dios tiene que aparecerse a mí en persona para poder aceptar su palabra. Les decimos a esa gente vanidosa que no va a venir ningún ángel a informarles de la realidad del cielo. Ni siquiera puede explicárseles a ellos que tienen un alma que salvar. Ni mucho menos van a entender a un Dios que es invisible. Y no por ser invisible podemos decir que no exista, porque aquí se trata de un Dios que se ha presentado en la historia de la humanidad con rostro humano. O lo aceptamos o lo rechazamos. Y en la medida que permanecemos unidos a ese hombre que es Dios, por medio de la iglesia que Él ha dejado, se definirá si nuestra vida será una vida para la felicidad eterna o una vida echada a perder para la perdición eterna. Todo depende de la manera como respondamos al camino que Dios nos presenta. Un camino de fe de aquellos que creen y por lo que nos viene el nombre de iglesia. Iglesia es una palabra griega que significa comunidad de los creyentes en Cristo Jesús.
pero también significa, Kahal es la palabra hebrea para indicar la asamblea de aquellos que se ven como familia, de aquella raza, de aquel pueblo escogido por Dios. Pueblo de Dios y asamblea de los creyentes es lo mismo desde el punto de vista del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hoy la palabra de Dios es muy clara. O nos dejamos unir por el Espíritu de Jesucristo, que nos mira como una viña que tanto ama, usando el ejemplo de Isaías y también de Elías, cuando hablan de la viña que el Señor mismo se ha formado y que ha hecho todo lo posible para que esa viña tenga lo necesario para producir frutos a su debido tiempo. Pero en lugar de producir uvas, lo que produjo fue abrojos o fruto amargo. Y se pregunta a Dios, ¿qué hemos hecho nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que los humanos no respondan, para que no den el fruto que yo esperaba de ellos? Jesús toma el ejemplo de la viña y ya habla de ese amor que tiene por sus discípulos usando esa antigua parábola de los profetas, cuando nos dice que Él es la verdadera vid, que el Padre Celestial es el viñador y que si no dan fruto, aquellos sarmientos o ramas deben ser cortados y arrojados fuera para que ardan, para que se conviertan en ceniza y en eso acabe todo su orgullo y vanidad. ¿Eso queremos nosotros? Que al final de nuestros días seamos excluidos para siempre de la presencia de Dios. ¿O queremos acercarnos a Dios domingo tras domingo, alabando su nombre, como decía el canto de entrada, en la presencia de Dios? ¿Con qué seguridad podemos caminar en este mundo si no hacemos lo que Él nos manda? Amarnos los unos a los otros y hacer las obras que Él pide que hagamos. Dos cosas, hermanos y hermanas. Amarnos corresponde a la acción que Él quiere que hagamos si creemos en su nombre. Aquellos que dicen creer en Cristo Jesús, pero no practican la fe, de nada les sirve esa fe. Aquellos que se aman solamente por mera amistad o altruismo, pero sin reconocer que Cristo es el autor de esa fe y ese amor, de nada sirve ese amor que es meramente humano. El amor sin la fe de nada sirve, la fe sin el amor tampoco. Y entonces hablemos de una tercera experiencia. Si nos amamos es porque Él nos ha prometido algo, que así vamos a permanecer unidos a Él. Y viene esa tercera característica de la fe o experiencia cristiana, que es la esperanza. Él ha prometido que permaneceremos en Él y quiere decir que vamos a esperar que Él cumpla su promesa y Él no nos puede engañar. Jesucristo es el árbol de la vida y nosotros somos sus ramas y sus hojas. Permanezcamos unidos a Él en el amor, movidos siempre por su Espíritu Santo, y tenemos la garantía de llegar al cielo. Un cielo que comenzamos ahora y que concluiremos en la eternidad en sus brazos. Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol, hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. No se detiene en su caminar, no le asusta la sed ni el calor. Hay una viña que quiere cuidar, una viña que es todo su amor. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol. Dios es tu amigo, el
sedientos de luz, levantándose antes que el sol, hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. Solo racimos de amargo sabor ha encontrado en tu corazón. Dime si puede esperar algo más por su viña, el viñador. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol. Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor. Qué bello saber cómo el Señor no deja de mostrar su amor. Una vez que ha resucitado de entre los muertos, no se olvida de nosotros, que todavía vamos de peregrinos en este mundo. Esos 3 salmos, el 21, el 22 y el 23. En algunas Biblias se trata más bien del 22, 23 y 24. La diferencia de numeración no es importante aquí, pero se trata de cuando Jesucristo exclama en el peor momento de su vida, cuando siente el abandono de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 23, tú eres mi pastor, aunque pase por cañadas muy oscuras, nada temo. Y el 24 que habla de abran las puertas, esos dinteles eternos, para que entre el Rey de la Gloria. Ese primer salmo, salmo de dolor, también tiene frases bellísimas de triunfo y de victoria. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Hasta los desvalidos comerán hasta saciarse. En la presencia de Dios se postrarán las familias de los pueblos. Y aquí viene algo muy interesante. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. Hay una gran diferencia entre aquellos que al final de su vida irán a gozar de la presencia de Dios porque cumplieron lo que la Escritura dice hoy. Cumplimos sus mandamientos, hacemos lo que a Él le agrada y creemos que Jesucristo es el autor de nuestra fe. ¿Qué más queremos? Pero aquellos que simplemente dicen yo no creo en lo que dijo Cristo, en lo que dice la Biblia o lo que inventaron los sacerdotes, porque a fin de cuentas aquí en este mundo mi Dios es el dinero y las influencias políticas o todo lo que yo pueda conseguir, no me importa lo de la otra vida. Les aseguramos una cosa, todo mundo va a alabar a Jesucristo. Los hijos e hijas de Dios y los ángeles del cielo lo alaban de buena voluntad. Ellos libremente aceptan a Jesucristo como la plena revelación de Dios. Y los demonios y la gente mala que busca la perversión y la perdición de los demás, ellos también alabarán a Jesucristo, pero ellos lo harán a fuerza. No por gusto, sino que ellos tendrán que alabar a Jesucristo porque ese ha sido el destino de toda criatura que salió de las manos de Dios. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo, se postrarán las cenizas de la tumba, muy a su pesar. Y esa es la envidia de Satanás, que muy a su pesar tiene que reconocer que Jesucristo es el único Dios y que no hay otro Dios fuera de Él. Como dice el anciano Juan, el anciano Juan es aquel que quizás era de los más jóvenes entre los apóstoles y el último en morir. Y les habla a aquellos primeros cristianos de su comunidad. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Mis hermanos y hermanas, quien cumple los mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. En esto conocemos por el Espíritu Santo que Él nos ha dado ya, que permanecemos en Cristo y Cristo en nosotros. No solo porque nos estimemos como amigos, como un grupo de personas que apreciamos lo bueno que hay en los demás,
aquí, aun cuando no nos entendamos bien, aun cuando hay personas que no me agradan, pero sé que tiene el Espíritu de Cristo. Por amor a Cristo, yo le respeto y yo pido por él, aun cuando sea miembro de mi familia o de la iglesia, y que sé que el Señor necesita tocar su corazón y convertirlo como lo hizo con Saulo de Tarso, y ahora se convierte en el más grande de los apóstoles. Nunca juzguemos a los demás pensando que ellos simplemente se van a perder en el infierno. Mientras tengamos vida, hasta el peor de los pecadores, criminales o terroristas, Dios le ofrecerá 1 y 1000 veces oportunidades para cambiar, para convertirse y dejar atrás su camino de maldad y convertirse al camino del bien. Bien sea dentro de la fe cristiana católica o de la iglesia o fuera de ella. Como dice el apóstol, si nuestra conciencia nos reprocha, tenemos un Dios que es mucho más grande que nuestra conciencia, y a Él debemos acudir a su misericordia para pedirle: Señor, yo sé que la he regado, he pecado, y yo quiero que con tu misericordia me ayudes a ser humilde y no juzgar a los demás, porque también los demás tú quieres que se acerquen a ti. Vamos a decirle al Señor: gracias por tu Espíritu, gracias porque en la iglesia que tú prometiste quedarte desde que la fundaste en la persona de Pedro hasta los últimos días de este mundo, tú no has dejado de estar presente en ella. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios padrejoaquinevangeliza@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será todo mejor. Se callará el odio y el dolor. La gente nuevamente hablará de su ilusión. Yo tengo fe, los hombres cantarán una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Acabas de escuchar la predicación de Monte Carmelo de Fresno, California. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.